Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del podcast Las Hijas de la Malinche. Y la verdad es que hoy me siento muy orgullosa, muy contenta, muy feliz, pero sobre todo muy honrada de que una mujer pueda estar con nosotros, que tiene una trayectoria pues por demás importante. La verdad es que yo la sigo desde hace un buen ratito en redes, de hecho somos amigas en redes solamente, pero no había tenido la oportunidad de conocerla personalmente, de escucharla. Y de verdad que para mí es un verdadero gusto tenerla aquí con nosotros en Las Hijas de la Malinche. Y le doy la más cordial bienvenida a Irinea Buendía Cortés. ¿Cómo estás, Irinea? Muy bien, buenos días. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que anda muy requerida, que anda muy solicitada, pero gracias también porque pues, nos permite platicar con usted. Pero les voy a dar un poquito de referencia de por qué ella está aquí con nosotros. Ella está aquí gracias a una visita que ha hecho al estado de Tlaxcala. De hecho, el día de ayer ella estuvo pues platicando un poco por qué se dedica el tema de los derechos humanos, por qué es activista. Y esto es porque el Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Tlaxcala pues tuvo a bien traerla como invitada. Gracias a Jenny Charres, que es la titular justamente de esta institución, la cual está presente aquí, y agradezco mucho todo su apoyo también para que realmente esto se pudiera llevar a cabo. De otra manera, pues yo creo que este tipo de cosas que se hacen o este tipo de acciones ayuda y contribuye a que podamos entender todo lo que de alguna manera está pasando, pero de primera mano, ¿no? Pero también quisiera mencionar, antes de entrar de lleno, quién es Irinea Buendía Cortés, ¿no? Pues yo, obviamente, un día me la encontré ahí en redes, viendo todo lo que pasaba y todo lo que vivimos con el tema de violencia de las mujeres, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces empecé a seguirla, empecé a buscarla, y la verdad es que para mí ha sido una mujer de mucha lucha. La veo todos los días en redes y dije, qué mujer tan impresionante. Pero bueno, pues les comento. Ella es defensora de los derechos humanos. Su búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía sentó las bases sobre cómo deben investigarse las muertes violentas de mujeres en México, logrando el primer pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México por feminicidio. La sentencia Mariana Lima Buendía, que así se llama su hija, en 2018 ganó el 26º Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. Su participación en espacios y foros como la Embajada de los Estados Unidos en México, ONU, INMujeres y CONAVIN, organizaciones nacionales e internacionales. La sentencia Mariana Lima Buendía, emitida el 25 de marzo del 2015, constituye el primer pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México relacionado con el feminicidio, marcando un precedente en las investigaciones al establecer la importancia de realizar diligencias particulares y que la investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos con visión de género. Permitió por primera vez en la historia de la justicia mexicana que las investigaciones se reabrieran con el fin de que fueran analizadas con perspectiva de género, en este caso pasando de suicidio a feminicidio. Dentro de esta sentencia se estableció que todo homicidio violento de mujeres debería investigarse con perspectiva de género y se fijaron reglas que obligan a la autoridad judicial a implementar protocolos de prevención, investigación y de procuración e impartición de justicia. Podríamos hablar más, pero de verdad que este pequeño resumen habla de esta mujer tan increíble,
que la vida le obligó a aprender y a enseñar y a conocer muchas cosas. Yo ayer decía, prácticamente se volvió en criminalista, ¿no? Por todo lo que pudo aprender. Y de verdad que para mí, insisto, es un verdadero gusto que esté aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Pero también otra cosa que ayer escuchaba, y eso digo, ¿cómo es posible que también pues no sepamos este dato? Y resulta que usted tiene orígenes de Tlaxcala, no precisamente usted, pero su esposo. Él es originario del municipio de Alzayanca. ¿Cómo conoció usted a su esposo? Yo lo conocí en el Estado de México. Ok. Allí lo conocí trabajando, él trabajando también. Y de esa manera nos conocimos, iniciamos una relación de amistad, después de noviazgo, y después nos casamos. ¿Y cuándo fue la primera vez que visitó usted Tlaxcala, se acuerda? No, ya no me acuerdo, la verdad ya no me acuerdo, pero tiene muchos años. Ajá. Muchos años, más de 40. Oh, ok. Pero Sí. bueno, posteriormente a la primera vez sí venía a Tlaxcala. Sí. ¿Qué recuerda Sí, de sí. Tlaxcala de aquellos años? Bueno, yo soy de provincia, soy del estado de Morelos. Obviamente a mí me gusta mucho la provincia, me gusta todo lo verde, me trae mucha tranquilidad. Así es. Y al llegar a Alzayanca, pues obviamente hay mucho verde, Sí. mucho, mucho. Y a mí eso era lo que me gustaba. Uno ve para cualquier lado, norte, sur, este, oeste, y ve el campo, Así es. lo que no se puede ver en México. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, como bien decía usted también antes de grabar, su hija, pues de alguna manera, Mariana, pues tiene sangre de la Malinche, Así es, ¿no? así es, tiene sangre tlaxcalteca. Mire, qué bueno. ¿Y cómo fue su infancia, ¿De Mariana o mía? la de usted? Pues mi infancia fue una infancia, supongo, normal, porque pues yo me dediqué mucho a los juegos con mis hermanos. Nosotras somos una familia de 12 hermanos y hermanas, 3 hermanos hombres solamente y las demás mujeres. Y en el campo pues se juega de una manera muy diferente a la ciudad. Allí son otro tipo de juegos en donde uno del mismo campo saca sus juguetes y yo creo que de allí fue donde me nació a mí el amor a la provincia, el amor a todo lo verde que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo ahorita, si fuera posible vivir en la provincia, lo haría con mucho gusto. No es posible todavía. Todavía no terminamos el proceso. Mientras no terminemos el proceso, yo no me puedo mover de donde estoy. Pero bueno, ojalá y tenga oportunidad de volver a la provincia. Pues Tlaxcala está abierta para que se venga usted aquí. Así Gracias. es que ojalá que sea su opción número 1 y si no, bueno, pues seguramente donde usted pueda llegar hará de ese espacio un lugar, porque quien llega a espacios y sobre todo personas como usted, con todo el trabajo que han hecho, seguramente hará algo al respecto, ¿no? ¿Y se imaginó usted en algún momento de su infancia, de su adolescencia, estar en donde está ahora? No, nunca me imaginé, jamás. Yo de hecho hice mi generación fue la primera generación que hizo la secundaria en mi pueblo. Mi pueblo se llama Tenextepango, estado de Morelos. Estudié la secundaria en Cuautla y yo estaba estudiando la normal en Cuernavaca. Pero por una enfermedad de una hermana yo tuve que salirme de la escuela y llegar a México para poder apoyar con la cuestión de sus medicamentos y a partir de allí pues ya no estudié, ya me quedé nada más ahí y ahorita estoy pensando en estudiar derecho, ya hice la prepa, ojalá y la vida me preste todavía unos
pocos días para poder hacer esa carrera. ¿Hace cuánto tiempo estudió usted la prepa? El año pasado la concluí. Ah, ok, es reciente. Sí, apenas. Muy bien. Y bueno, pues de un día para otro, su vida cambia. Sí. ¿Alguna vez al escuchar las noticias, digo, porque no somos ajenos a toda la información que vivimos todos los días y tristemente no hay un solo día en que no escuchemos que una chica está desaparecida o que encontraron a una chica muerta o que literalmente la mataron, ¿no? ¿Alguna vez usted pensó en eso? ¿O cómo veía esas noticias? Pues sí oía las noticias, sí sabía el ambiente de violencia que había en el Estado de México. Nunca pensé ser partícipe de una violencia semejante, pero cuando mi hija llega a hacer su servicio social a Chimalhuacán, Estado de México, mi hija Mariana Lima Buendía quería ser abogada y quería ser abogada para poder ayudar a la gente humilde que no tenía dinero para pagar los servicios de un abogado o de una abogada. Y ella quiso estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, estaba estudiando. Llega a Chimalhuacán, a la Procuraduría del Centro de Justicia de allí, a hacer su servicio social en 2006. Y allí es donde conoce al policía judicial, Julio César, en donde más tarde inician una relación de amistad, después una relación de noviazgo, y el 13 de diciembre del 2008 se casan. Mi hija nunca pensó que se casaba con su propio verdugo. Obviamente una mujer siempre se casa enamorada. No puedo opinar del hombre porque no soy hombre, no sé ellos cómo se casen, pero supongo que también enamorados, no sé en este caso cómo era. Pero la violencia estaba presente allí y en la tercera semana de que se había casado, le pone su primer golpiza porque no le pareció lo que le hizo de desayunar. Y le dijo que su garganta estaba capacitada para saber que el jugo de naranja debería de tener 3 claras. Era un hombre tan violento, tan exigente, que decía que su garganta debería de estar capacitada para saber que tenía 3 claras porque al señor no le gustaba la yema. Agarra un bat y le dice que con ese bat nada más le iba a dar uno en la cabeza y la iba a meter a la cisterna porque allí ya tenía 2 o 3 mujeres que no habían aprendido a tratarlo como él se merecía. Y la golpeó, no con el bat, si bien es cierto, lo puso recargado en la pared, eso nada más se lo advirtió. Y le puso una golpiza y después de ponerle la golpiza se fue, se salió de la casa. Me habla mi hija y me dice que fuera yo por ella, que Julio César la había golpeado. Fui por ella, la vi como estaba, con moretones en la cara, le arrancó mechones de pelo, o sea, estaba mal. Yo lo primero que le dije fue que levantáramos una denuncia. Ella dijo que no porque le tenía miedo, le empezaba a tener miedo a la tercera semana de casados, le empezaba a tener miedo ya. Entonces nos la llevamos, estuvo en nuestra casa 2 o 3 días, le habla por teléfono Julio César y le pide otra oportunidad para regresar. Le ofrece que ya no iba a portarse como se portó, pero era mentira. Eso tal parece que se vuelve cíclico y cada 2 meses ella regresaba a nuestra casa. O me hablaba para que fuera yo a traerla. Después
yo me entero que ella regresaba con él porque la amenazó y le decía que si él ya no regresaba con él, iba a matar a su papá y a mí. Entonces, de esa manera es como mi hija quiso salvarnos. Claro. Después ya, cuando la golpeaba, ya no iba con nosotras, ya iba con dos amigas que tenía ella en la parte baja de donde ella vivía, porque allí en Chimalhuacán hay una parte alta y una parte baja. Ella vivía en la parte alta y sus amigas vivían en la parte baja. Ya se iba con sus amigas, ya no se iba con nosotros, porque a mí me dio un preinfarto y entonces ella pensaba que podía yo morirme por eso. Claro. Y así siguió pasando el tiempo hasta que se llegó el 28 de junio del 2010 y ella llega a las 9 de la mañana, que la llevó Julio César, y llega llorando, entra a mi casa y dice que ya no va a vivir con él, que se va a divorciar de él, que ya no va a recibir un solo golpe de él y que ya estaba bueno de todo lo que le había hecho. Empezamos a desayunar, empieza a platicarme, hace su proyecto de vida, en donde Julio César ya no entraba en ese proyecto de vida. A las 12:30 sale de mi casa del día 28 de junio del 2010 y esa última vez es cuando yo la veo con vida. Ella me dijo: a las 3 de la tarde estaré aquí comiendo con ustedes. Ya no regresó. El error que yo cometí fue no haberla ido a buscar. El hubiera no existe. Yo no fui a buscarla pensando en que nuevamente le había dado una oportunidad de estar bien. No fue así. La mató desde el día 28. En la tarde-noche. El día 29, antes de las 7 de la mañana, me habla por teléfono Julio César y me dice que a qué horas había salido Mariana un día antes de mi casa. Y yo le dije: ¿por qué? Y él me dice: dígame a qué hora salió Mariana ayer de su casa. Yo le dije: dígame por qué. Entonces, yo en ese momento no sabía por qué me estaba preguntando a qué horas había salido. Más adelante me enteré que era porque quería armar su coartada. Claro. Entonces me dice: es que Mariana se ahorcó. Yo le digo una grosería, le dije: ya la mataste, hijo de vecina. Él nunca me contestó, porque me acusa, yo no le hice nada. En ese momento yo lo que hago es aventar el teléfono y empiezo a darme de vueltas y empiezo a decir: ya la mató, ya la mató, ya la mató, y era todo lo que decía, dando de vueltas para un lado y para otro. Entonces sale uno de mis hijos y me dice: ¿qué pasó, mamá? Y le dije: Julio César ya mató a Marianita. Dice: ¿y cómo sabes? Le digo: me acaba de hablar por teléfono y dice que Marianita se ahorcó. No puede ser cierto, mi hija no se pudo haber ahorcado, él la mató. Entonces va y cuelga el teléfono y yo subo a mi recámara, pues sabiendo que tenía que ir para ver qué había pasado realmente. Vuelve a sonar el teléfono y contesto y me dice: sí, jefa, Mariana sí se mató. Entonces yo le digo: ya lo escuché, ahorita voy. Y cuelgo el teléfono y lo que hago, lo vuelvo a levantar y le hablo a un taxi. Yo sentía que el tiempo, ya había pasado mucho tiempo y sentía que el taxi no llegaba. Le hablo a mi yerno, esposo de mi hija mayor, que vive a una cuadra de donde está mi casa, y le digo: Ramón, ven rápido que te necesito. No le dije para qué. Dice que él pensó que a lo mejor me sentía mal por el infarto que me había dado antes. Y entonces estoy ya en espera de que llegue el taxi o de que llegue mi yerno.
Abro la puerta y me asomo y veo que ya venía mi yerno y mi hija mayor. Entonces llegan mi yerno y mi hija y en ese momento llega el taxi. Mi yerno despide al taxi y empieza a sacar su carro porque lo guardaba allí en mi casa. Mi hija me abraza y me dice, ¿qué pasó, mamá? Y le dije, Julio César ya mató a Marianita. Y me dijo, ¿cómo sabes? Le digo, me acaba de hablar por teléfono y dice que Marianita se ahorcó. Y Marianita no pudo haberse ahorcado. Dice, no te preocupes, mamá, a lo mejor no es cierto. Ya ves que ya te habló en 2 ocasiones. En octubre del 2009 me había hablado y en febrero del 2010 también me había hablado para decirme que iba a matar a Mariana. Yo me hacía de palabras con él y finalmente nunca fue cierto. Entonces me dice mi hija, a lo mejor ahora también nada más te está diciendo y no pasó nada. Uh-huh. Y le digo, es que yo quiero ir a ver. Entonces ya saca el carro y nos vamos. Llegamos a las 8:10. El zaguán estaba abierto. La puerta que da acceso a las habitaciones también estaba abierta. Uh-huh. Mi hija grita, Julio César, y nadie responde. Pensamos que la casa estaba sola. No sabíamos que había otra persona, un hombre arriba. Entonces, entramos. Yo iba adelante, no sé en qué posición íbamos. Si usted me pregunta en qué posición íbamos, no sé. Yo iba adelante. Y las recámaras estaban en la parte de arriba. Y entonces, cuando llegamos a la recámara de mi hija, veo que sí realmente estaba muerta, estaba sin vida. Pero nunca la vimos acostada, colgada. Uh-huh. Ni suspendida ni nada, estaba acostada en la cama. En la parte derecha. En la parte izquierda estaba su teléfono, estaba el control de la televisión, como si ella antes de suicidarse, o las personas que se suicidan dicen, voy a ver la televisión antes de suicidarme. Uh-huh. Y estaban 2 toallas húmedas. Estaba una muñeca derribada allí en la cama. Esa muñeca siempre la tenía en el espejo. Y el cuerpo lo tenía golpeado completamente. Todo. Sus tobillos, tal parece que la habían tenido amarrada de sus tobillos. Se veía como una línea blanca, como que no había pasado la sangre por allí. Sus pies, las plantas de sus pies y las palmas de sus manos estaban como arrugadas, como cuando alguien tarda mucho tiempo en el agua. El pelo se veía como que se lo habían secado, todavía lo tenía húmedo. Yo supongo que la metió había 2 tambos con agua que siempre deberían de estar llenos en el baño porque no había agua potable. Uh-huh. y la necesitaban para el baño. Yo supongo que la metió a un tambo. Uh-huh. Para borrarle las equimosis que tenía. No logró borrarle todas las equimosis. Tal vez las equimosis que tenía. ¿Equimosis son moretones? Sí, así de golpes. Uh-huh. Porque el cuerpo se veía golpeado. Uh-huh. Tal vez estaba peor porque el agua fría borra las equimosis. Ah, ok. Entonces se veía el cuerpo completamente golpeado. No sé cómo lo dejaría, porque no lo sé. Uh-huh. Entonces, a las 8:13 me dice mi hija, voy a hablarle a la policía porque no sabemos qué vamos a hacer. Uh-huh. Y le voy a tomar unas fotografías a Marianita. Y yo nada más le hice con la cabeza así. Mi hijo y mi yerno dijeron que se iban a bajar porque no aguantaban a ver el cuerpo sin vida de mi hija y se bajaron. Mi hija le tomó las fotografías a Marianita
empezó a hablarle a la policía municipal y se cortaba la llamada, no había buena señal. Y dijo, y le pedían el nombre de la calle también, y no sabíamos qué nombre tenía la calle. Sabíamos llegar, pero no sabíamos qué calle era. Y se bajó, y me quedé yo sola, haciendo una inspección ocular y viendo de dónde podía haberse colgado. No encontraba un punto de apoyo de donde pudiera haberse colgado porque no había nada. Lo único que había era una canaletita que sirve para tapar los cables de la luz. Entonces vi en donde está el marco de la puerta y que había unas armellitas para la cortina. Colgaban 60 centímetros de un cordón macramé, que yo conozco como macramé. Pero yo no sabía de dónde se había colgado. A las 8:20 llega el grupo investigador que lo conformaba el Ministerio Público y la médico forense. La médico forense llegó tomando las fotografías. Yo me hice hacia un lado donde estaba la televisión. La cama, haga de cuenta que estaba en este lugar así, la cabecera para allá. Y de este lado estaba una cajonera. Luego enseguida estaba una ventana y de este lado estaba un sofá. Llega al Ministerio Público, Julio César se pasa a donde estaba la cajonera. No lloraba, no derramaba ninguna lágrima. No se veía que estuviera dolido por lo que estaba pasando. Y dice el Ministerio Público, ¿quién la bajó y de dónde estaba colgada? Y me volteó a ver a mí. Y le dije, a mí ni me vea, porque yo no he movido absolutamente nada. Cuando yo llegué, así estaba todo. Estaba un buró derribado, había varias botellas tiradas en el piso. El piso estaba sucio porque la casa estaba en obra negra y estaban construyendo. Pero los pies de mi hija, extrañamente, estaban limpísimos, blancos. No había chanclas, no había zapatos. Cuando pregunta eso el Ministerio Público, que de dónde estaba colgada y quién la había bajado, Julio César contesta que él había bajado y que estaba colgada de esa armellita que estaba en la puerta y que servía para la cortina. Entonces le dijo, ¿y por qué la bajaste si tú no eres más que un policía judicial? No eres médico, no eres perito. Y le dice él muy enojado, ¿y qué quería que hiciera? Pero le tomé 2 fotografías y le enseña su celular, en donde se veía, porque yo me acerqué, en donde se veía que mi hija estaba sentada en ese buró derribado y que ya lo habían movido porque estaba pegado a la pared. Esta parte del brazo derecho estaba haciendo presión en la pared. Y yo volteé y vi su brazo de mi hija y no se veía que hubiera estado haciendo presión en la pared, porque se ve, según la médica, ya tenía de 8 a 10 horas de muerta. Entonces me dice el Ministerio Público que me saliera porque le dije, le estorbo, dice, es que el cuarto está muy pequeño y no se pueden hacer las diligencias. Me salgo, empiezo a observar la otra recámara. Allí estaba la ropa de mi hija que llevaba un día antes, su saco, su pantalón. Mi hija era muy cuidadosa con su ropa porque siempre que llegaba de la calle se quitaba su ropa y la colgaba en un gancho. Y ese día la ropa estaba así nomás aventada sobre de una cama que estaba en la otra recámara. Tenía la misma blusa que llevaba un día antes puesta.
y, y tenía un boxer nada más. Eso era lo único que tenía. Y yo considero que Julio César la bañó y le puso esa ropa. No lo vi, pero eso considero que fue lo que pasó. En la otra recámara estaban las chanclas de baño de mi hija, así en la posición que estoy yo, y las chanclas de Julio César estaban como si la hubiera estado observando a ella. En esa posición estaban. Como si estas hubieran sido las chanclas de mi hija y las de Julio César de este lado. Sí. Eso me indica a mí que él estuvo ese día en la noche allí. Entonces ya me salgo, ya sigo observando el baño. El baño estaba mojado, con el piso muy mojado, como que alguien se había bañado. Y finalmente veo que Julio César empieza a bajar las escaleras. Lo veo y él me ve, y no oí si el Ministerio Público le dijo que se bajara. Entonces empieza, ya desde antes que terminara de bajar las escaleras, empieza a discutir con la policía, que ya había llegado la policía que mi hija le había hablado, y le dijo que qué hijos de tal por cual estaban haciendo allí, que se largaran, que quién los había llamado, que no tenían nada que estar haciendo allí. Entonces mi hija les dijo, déjalos hacer su trabajo. Yo los llamé y tienen que hacer su trabajo. Ya no dijo nada. Entonces yo terminé de bajar, le estaba enseñando una botella a mi hija de whisky y tenía como la tercera parte que habían tomado. Le estaba diciendo que mi hija había tomado. Mi hija no tomaba, pero él decía que ella se había tomado ese licor. Y entonces bajo y le dije yo inmediatamente, ya estarás satisfecho, ya la mataste, debes de sentirte contento. Le lanzaste muchas maldiciones. Le empiezo a decir que la había maldecido en nombre de su Judas Tadeo, porque él cree mucho en Judas Tadeo. Le dijiste que no sirve para nada, para lavar, para planchar. Por eso yo mandé a mi hija a la escuela. Y no me contestaba nada. Entonces le dije yo, pero una cosa sí te digo, te salvarás de la ley de los hombres, pero de la ley de Dios no te vas a salvar. Hasta ese momento él me contestó, eso ya lo sé. Y le dije, qué bueno que lo sepas. No te imaginas lo que acabas de hacer. Y mi Dios va a hacer justicia. Entonces me dijo que iba a cremar el cuerpo de mi hija. Le dije, no lo vas a cremar. Sí, me voy a quedar con las cenizas de ella. Le dije, pues si no la quisiste en vida, ¿y por qué quieres tener ahora las cenizas? Pero no te lo voy a permitir. Ah, pero ya sé por qué lo quieres quemar. Quieres borrar todas las pruebas y vestigios que el cuerpo de mi hija puedan tener y te puedan acusar. Y dice, a mí nadie me hace nada, por eso soy policía judicial. Él se jactaba de que nadie le iba a hacer nada porque él era policía judicial. Entonces ya venían bajando el cuerpo de mi hija y entra uno de mis hijos, me agarra del brazo y me dice, vámonos, mamá. Ya estando en la calle todavía me dijo que no le iban a hacer necropsia porque él ya había arreglado todo. Ya ni le contesté, nada más le moví la cabeza y en ese momento ya se llevaron el cuerpo de mi hija, nada más el cuerpo de mi hija, a la Procuraduría, al Centro de Justicia de Chimalhuacán. La policía había oído que estaba diciendo que lo iba a cremar y que no le iban a hacer necropsia. Oyeron todo eso y le dijeron a mi hija que no lo permitiéramos
porque una persona cuando hay duda de que se suicidó, no pueden hacerle cremación y le tienen que hacer necropsia. Entonces, pues mi hija ya me dijo eso y le dije, no te preocupes, ahorita que yo declare voy a decir eso. Llegamos al centro de justicia y el único que podía entrar y salir era él. Nos llamó un sujeto que dijo que era el comandante Rebollo. No era comandante, nada más quería enterarse de la situación. De la situación, cómo estaba. No, llevaba una hoja en la mano y nos dijo, el Ministerio Público me dio la orden de investigación y pasen a mi oficina. Cuando que si le hubieran dado la orden de investigación, su obligación era haber ido allá al lugar de los hechos, acordonar el lugar de los hechos, recoger toda la cadena de custodia. Perdieron la cadena de custodia. ¿Qué es una cadena de custodia? Son todos los elementos de prueba que puedan servir, por ejemplo, como su teléfono celular, el objeto constrictor, todo lo que ellos encuentren, que revisan el lugar de los hechos y todo lo que ellos como peritos consideran que pueda servir como elemento para poder aportar algo. Okay. Todo perdieron, todo. Y lo perdió Julio César porque finalmente se quedó en su casa. Entonces no acordonaron el lugar de los hechos. Desde ese momento yo me di cuenta que empezaron a protegerlo porque era un servidor público. Claro. Entonces nos dirigimos al centro de justicia. Allí solamente él entraba y salía. Dijeron que nos iban a pasar a declarar a las 4 personas que habíamos estado en el lugar de los hechos, porque después Julio César nos acusaba que nosotras habíamos manipulado el lugar de los hechos cuando que él ya lo había manipulado y así lo declaró un perito más adelante, porque él como policía judicial sabía perfectamente qué era lo que se tenía que hacer. Claro. Después no pasamos a declarar los 4, las 4 personas que íbamos, que era mi hija mayor, mi yerno, uno de mis hijos menores y yo. Solamente pasé a declarar yo. Cuando nos estaba haciendo la entrevista, el que nos dijo que era comandante, él dijo que no había ido al lugar de los hechos porque no era un delito violento. Y yo lo que dije es de que cómo sabía que no era un delito violento si no había llegado ni siquiera al lugar de los hechos, que si tenía su bola de cristal para ver. En ese momento nos mandaron a traer el Ministerio Público y ya nos retiramos. Dijeron que yo solamente iba a declarar. Declaró Julio César. Yo desde el principio declaré el contexto de violencia que mi hija vivió durante 18 meses que estuvo casada con él y que fueron todas las violencias habidas y por haber: violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual y declaré también con nombre y apellido que él, Julio César, era el asesino de mi hija. Ni siquiera lo quisieron escribir así el Ministerio Público. Dijo que yo no sabía, que iba a escribir en contra de quien resulte responsable. Y le dije, ¿por qué si yo lo estoy declarando como asesino de mi hija? Y ¿por qué él la mató? Y él dijo que yo no sabía. Entonces ya nos entregaron el cuerpo de mi hija, nos dirigimos a donde la íbamos a velar, al otro día ya la enterramos y nos dijeron que cuando hubiera algún avance nos iban a hablar. Nunca nos hablaron. Dejé que pasara un mes y fui a ver qué había.
y nos dijeron que no había nada. Solo tenían 5 hojas que era de lo que se conformaba el expediente y prácticamente era lo que habían escrito desde un primer momento. Describían cómo era la calle, describían cómo era el patio, describían cómo era la casa, pero no describían el lugar de los hechos. O sea, todo menos Todo menos lo que importaba. Sí. Entonces, mi hija y yo fuimos a la Procuraduría a Toluca a buscar a Enrique Peña Nieto, que era el gobernador del estado, para hablar con él. No nos quiso recibir. Buscamos una reunión con el procurador, que era Alfredo Castillo Cervantes, tampoco nos quiso recibir. Nos mandaron a Visitaduría. Allí Visitaduría le habló a Contraloría para que no se triangulara el asunto y me dijo que en un mes me estarían mandando una notificación en donde me dijeran qué era lo que ellos habían encontrado. Uh-huh. Y allí me tenían que decir lo que se iba a hacer. Uh-huh. Sí, en un mes me mandaron el oficio, le daban recomendaciones enunciativas no limitativas al Ministerio Público. Cambiaron el expediente de Chimalhuacán, lo pasaron primero a Nezahualcóyotl. Allí me entrevisté con la coordinadora de homicidios, Mayra Rosas. Allí me dijo que si quería yo ver el expediente y le dije que sí. Me dijo que no me recomendaba que lo viera porque era muy fuerte. Y yo le dije, ¿qué cree que haya sido tan fuerte? O que sea más fuerte que el expediente, si ya vi el cuerpo sin vida de mi hija. Me dijo, está bien. Y me lo enseñó. Allí vi que Julio César le había tatuado su espalda a mi hija y había puesto su apellido en su espalda de Ballinas. Y dicen que cuando el tatuador le terminó de hacer el tatuaje, dijo, ahora sí es completamente mía, como si hubiera sido un animal. Es algo muy lamentable, pero desgraciadamente los misóginos actúan de esa forma porque a las mujeres las ven como cosas, como objetos. Uh-huh. Y de esa manera pasó con mi hija. El hombre que se casó con ella, que juró amarla, respetarla, protegerla, se había convertido en su propio verdugo. Siguió la investigación y finalmente, en septiembre del 2011, la fiscal de feminicidios, porque ya había fiscal de feminicidios en ese momento, uh-huh, determinó junto con la Ministerio Público, la fiscal era Guadalupe Liliana Rosillo Herrera, la Ministerio Público era Liliana Ivonne Banda Gómez, determinaron el no ejercicio de la acción penal porque no encontraron elementos suficientes para determinar que mi hija había sido muerta con violencia por Julio César. Ellas siguieron diciendo que mi hija se había suicidado. En ese momento yo ya conocía al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y junto con ellos empezamos a hacer los recursos jurídicos para seguir adelante. Uh-huh. Lo primero que hicimos es meter el recurso de revisión del no ejercicio de la acción penal. En tiempo y forma ya se había pasado el tiempo y no nos daban respuesta. Fuimos a los juzgados hasta Toluca a meter el primer amparo y el juez quinto dijo que si bien era cierto y en tiempo y forma se había pasado el tiempo, pero todavía existía una investigación. Lo rechazó de plano.
Solicitamos otro segundo amparo y ese ya lo resolvió, que en 30 días se tenía que hacer la investigación y terminar con la investigación. Era imposible que en 30 días se terminara la investigación. Metimos el tercer amparo y en el tercer amparo, en esos cochupos y trampas que saben hacer las autoridades y que en este caso era el procurador junto con sus ministerios públicos, resuelve el recurso de revisión del no ejercicio de la acción penal y ya no teníamos acto reclamado, ya no había, ya lo habían resuelto ellos. Uh-huh. Pero como yo siempre he creído en Dios y yo pienso que Dios le dio esa bondad al juez Quinto y vio que no habían investigado con perspectiva de género ni debida diligencia, porque a pesar de que en ese momento todavía no estaba tipificado el delito de feminicidio en el Estado de México, en el 2009 ya habían dado la sentencia a la Corte Interamericana acerca del caso Campo Algodonero en el estado de Chihuahua. Uh-huh. Y era para toda la República Mexicana, no solo para Chihuahua. Uh-huh. Y entonces el caso permanece vivo, porque dijo que no había habido debida diligencia ni perspectiva de género. Uh-huh. Con ese amparo nos vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero del 2013 y en septiembre del 2013 la Corte decide atraer el caso porque reunía el interés y trascendencia, era un caso emblemático y decide atraerlo. El 25 de marzo del 2015 y que es cumpleaños de mi hija Mariana Lima Buendía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide darnos esa sentencia Mariana Lima Buendía, que le pone su nombre a petición de mi esposo y mía y como honor a su memoria. Uh-huh. Y que el primer efecto que tiene, que dice, es que toda muerte violenta de mujeres se tiene que investigar con perspectiva de género y debida diligencia. Uh-huh. Para poder acreditar que se trata de un feminicidio, no tan solo el caso de mi hija Mariana, sino todas las muertes violentas de mujeres en toda la República Mexicana, los 32 estados tienen que hacerlo de esa manera. Uh-huh. El segundo efecto es sancionar a los servidores públicos omisos, negligentes, que cometen falencias y obstruyen la justicia. La Suprema Corte estaba reconociendo todo lo que habían dejado de hacer los servidores públicos y también reconoce que los ministerios públicos no dejan de hacerlo por desconocimiento, sino dejan de hacerlo en un afán de encubrir a los propios asesinos feminicidas. Y el tercer efecto es la reparación integral del daño, que dice que se tiene que reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, y que es lo mismo que también el Comité de la Eliminación contra la Violencia, por sus siglas en inglés, la CEDAW, dice que se tiene que capacitar a los peritos, a los policías de los 3 niveles, a ministerios públicos, a jueces, a fiscales, en perspectiva de género.
Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le manda la sentencia al procurador del Estado de México y le dice que tiene que formar un grupo investigador con perspectiva de género. Hacen la exhumación del cuerpo de mi hija. Allí se dan cuenta de que todavía en 3 de sus uñas, a los 5 años todavía había material genético y descubren de quién era. Tenía fracturado el cartílago cricoides, el hueso hyoides estaba completo. Entonces, en 15 meses terminan de hacer esa averiguación previa y a los 15 meses consignan ante el juez primero de lo penal y el juez da la orden de aprehensión el 15 de junio del 2016. El 23 de junio del 2016 lo aprenden y como pide duplicidad de término, el 29 de junio, porque dijo que era inocente y no puede demostrar su inocencia, el 29 de junio del 2016 le dan el auto de formal prisión. La fiscal central de género identificó alrededor de 56 irregularidades detectadas en la investigación y que más de 20 ministerios públicos que hubo en esa averiguación previa no lograron descubrir y determinaron el no ejercicio de la acción penal. Entonces empieza el proceso y lo que la sentencia Mariana Lima Buendía dice que tendrá que tener una vocación transformadora con el objetivo de sentar un precedente que ayude a prevenir esta forma de violencia extrema y mande un mensaje de cero tolerancia, de no permisibilidad. La sanción a autoridades responsables es otra forma de reparación y de acceso a la justicia que deberá garantizarse, entre otras medidas de no repetición que tendrán que establecer. Nosotras, en honor a la memoria de mi hija Mariana, hemos puesto cruces rosas en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Entonces, lo que dice también la sentencia es que el Poder Judicial tendrá que actuar con la misma debida diligencia y con la perspectiva de género con que hasta ahora se ha actuado en la investigación del caso. La sentencia que dicte deberá ser acorde con la obligación del Estado de sancionar la violencia feminicida de la que fue víctima Mariana. El caso de Mariana Lima Buendía sienta un precedente en el Estado de México y para todo el país sobre la forma en que se deben investigar las muertes violentas de mujeres desde la hipótesis de probables feminicidios. Se demuestra la importancia y necesidad de que las procuradurías y fiscalías cuenten con protocolos especializados de investigación que ayuden a que las autoridades actúen con debida diligencia y perspectiva de género, realizando las actuaciones necesarias para visibilizar los contextos de violencia y conocer la verdad de los hechos para acceder a la justicia de forma efectiva y reducir la impunidad. Las instancias de procuración y administración de justicia que implementen los protocolos de investigación del delito de feminicidio y los criterios establecidos por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizando la participación de nosotras como víctimas y familiares en la búsqueda de justicia y conocimiento de la verdad de los hechos. Ese momento fue histórico.
pues se demuestra que la persistencia y lucha en la búsqueda de justicia sí funciona, pero debe servir también como un llamado de atención para todas las autoridades, quienes deben de actuar con debida diligencia y perspectiva de género en todas las investigaciones de casos similares, para evitar así el viacrucis que actualmente significa la lucha por el acceso a la justicia para las víctimas de violencia y sus familias, porque nosotras le demostramos al Estado de México que cuando se investiga con perspectiva de género y debida diligencia, sí se puede acreditar un feminicidio. Así es. Porque hay razones de género. Son 8 razones de género y no se tienen que demostrar las 8. Con que se demuestre una, con eso es más que suficiente. Entonces, ya desde el momento en que empezó el proceso, ya el 29 de junio se hacen 6 años que está el proceso, nos han cambiado 9 jueces, siendo otra violación a nuestros derechos humanos, a los propios derechos humanos de mi hija Mariana Lima Buendía, porque aunque ella ya no está, yo soy su voz. Yo levanto la voz para tener acceso a la justicia y justicia, y que la va a tener. Y que nosotras lo único que exigimos es una sentencia condenatoria y que tenga garantías de no repetición. Le exigimos al Estado de México que detenga la mano feminicida que se levanta para seguir cortando vidas y seguir llenando de sangre todo el país, porque en todo el país, en todo México, ya son demasiados feminicidios. Y no vamos a seguir permitiendo que lo sigan haciendo, porque vamos a seguir levantando la voz. No van a contar con el privilegio de nuestro silencio. Son más de 14 mujeres, día con día, cada 24 horas, asesinadas. Y no es posible que ninguna autoridad sea capaz de poder hacer algo. Es como si no tuviéramos autoridades. Entonces, ¿para qué las queremos? Así es. Si no hacen nada. A mí me gustaría preguntarle, porque de verdad desde que ayer yo la escuchaba y escuchaba cada relato que hacía de su hija, ¿de dónde saca usted tanta fortaleza para seguir adelante? La fortaleza la saco desde el primer día que la vi sin vida. Mi hija Mariana Lima Buendía era una mujer muy noble. Se quitaba de la boca por invitar a quien fuera. Si veía que hacía frío y alguien no llevaba suéter de sus amigas, se quitaba su suéter y se los daba. Para mí, mi hija vale mucho. Y no puedo dejar de exigir justicia y justicia por ella. Eso me da valor. Eso me da fuerza. No soy valiente, pero me atrevo a gritar, me atrevo a exigir, porque no me puedo quedar callada. Es que también usted se ha convertido en esa voz de muchas madres desesperadas, de muchas mujeres que han sido muertas de manera violenta, ¿no? Y de verdad que tener a una representante como ustedes es una, pues, es un aliento
¿no? Porque cualquiera, no sé, puede decir, bueno, ¿para qué si uno perfectamente conoce la justicia? Lo que hizo con el caso de su hija, pues obviamente es abrir la cloaca que hay en este país, ¿no? De corrupción, de falta de realmente hacer un trabajo, porque como usted decía ayer, se venden al mejor postor, ¿no? Desgraciadamente el código no escrito de los servidores públicos es ahorita lo haces tú y yo ayudo a cubrirte. Al rato lo hago yo y ustedes ayudan a cubrirme. No quieren destapar la cloaca que tienen en todas las fiscalías. En todas. Y no porque se vayan a espantar, porque ellos saben lo que tienen. El día que las autoridades realmente quieran comprometerse, no conmigo, con ellas mismas, ese día México va a cambiar. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que pasan por una universidad? Son licenciados, son médicos, son maestros en derecho, son doctores en derecho, hacen un juramento. ¿Y dónde queda ese juramento? Para ellos no tiene más valor el juramento que el dinero. Y no digo que son todos, porque ni están todos los que son, ni son todos los que están. Pero ellos son los responsables, los corruptos. Yo me dirijo a los corruptos, que simulan para que haya impunidad de que México esté como está. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta para poder hacer de un México tranquilo? El dinero no se lo van a llevar cuando se mueran. Aquí se va a quedar. Y aunque se lo llevaran, no les serviría para gastárselo. Así es. Solo les falta que tengan tantita dignidad, tantita vergüenza. Pero no todos la tenemos. Yo celebro la verdad que ayer justo el Centro de Justicia pues haya convocado a servidores públicos, porque seguramente, y yo espero que alguno de ellos le haya sacudido un poco esta información, porque de verdad no es lo mismo escucharlo que de primera mano saber, en este caso, todo lo que usted ha vivido con la muerte de su hija. Y decía, son 12 años. Exactamente, 12 años. Para matar a mi hija no le bastó a Julio César más que un segundo, porque en un segundo le quitó la vida. Y yo, para encontrar justicia, son 12 años casi y no la he encontrado. ¿Qué falta? Voluntad política. Voluntad política de parte del Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué nos han cambiado 9 jueces? ¿Por qué? ¿Tendrán muchos? ¿O a qué se debe? ¿Por qué les tiembla la mano? ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué no ha sido un solo juez el que haya conocido del caso? Así es. Y tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia porque él mató a mi hija. Justo en un mes, doña Irinea, su hija estaría cumpliendo 12 años de que le arrebataron la vida. ¿Qué hará usted en un mes para recordarla? Pensamos hacer un acto simbólico. Nunca he dejado de hacerlo. Nunca he dejado de hacerlo. Acabamos de sufrir una represión el 3 de abril, allí en Chimalhuacán precisamente, porque estaba yo apoyando a una señora que la desaparición forzada de 6 horas, la torturaron, porque la señora se ha dedicado a pedir justicia, porque desaparecieron a su hija durante 3 días, policías de investigación,
Y a ella también la desaparecieron policías de... Los que detienen a los carros, ¿cómo se llaman? No recuerdo cómo se llaman los policías que detienen a los carros. ¿De tránsito? De tránsito, policías de tránsito. 5 mujeres, 4 mujeres policías y un comandante la iban golpeando. Le tiraron 2 dientes para sacarle el celular y robarle su dinero. Le rompieron la blusa, le expusieron de sus senos y de su estómago. La quisieron ahorcar con las manos y luego le aplicaron la china. Perdió el conocimiento, perdió el control de sus esfínteres. Se hizo del baño, le bajaron los pantalones hasta las rodillas. Iba expuesta completamente. No la pusieron a disposición. Ella llegó por sus propios medios a denunciar. Y no le pareció a la policía del Estado de México. El propio fiscal fue el que dio la orden, porque lo que nosotras exigíamos, que no nos íbamos a retirar de allí hasta que presentaran a la otra policía, porque nada más habían presentado a 3. Y las acusaban de lesiones, no de lo que verdaderamente era, desaparición forzada y tortura. Y dijimos que no nos íbamos a retirar hasta que llevaran a la otra policía y al comandante, no para agredirlos, sino para que los presentaran ante un juez. Más de 300 policías contra 17 mujeres y 3 menores. Y el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, fue el que dio la orden de que nos reprimieran. ¿Se imagina cómo estamos? Sí. Y todo porque exigimos justicia. Usted ayer comentaba que justamente esta sentencia es un manual. Así es. ¿Para quién es este manual? Para todos los ministerios públicos. Aquí está al revés. Aquí dice la forma, aquí dice la forma en que se tiene que llevar a cabo la investigación de un feminicidio. Aquí dice cuando alguien va a denunciar la muerte violenta de una mujer, de qué forma se tienen que apersonar los primeros respondientes, porque si no tienen perspectiva de género, ese caso no va a tener éxito. Están las razones de género. Está aquí lo que el Ministerio Público tiene que hacer para llamar a los peritos que se necesite, y aquí dice a qué peritos tiene que llamar. Todo lo que tiene que hacer, aquí está. Así es de que si quieren leer esta sentencia y tomarla como referencia para poder investigar un feminicidio, lo pueden hacer. El Ministerio Público es el que tiene que fundamentar y argumentar una carpeta de investigación en donde quede perfectamente bien argumentada y cimentada, para que cuando llegue con el juez no esté agarrada con pincitas y la tire, sino para que realmente ese caso se investigue y llegue a una sentencia condenatoria. Ahorita tenemos el 3% de sentencias condenatorias y el 97% de casos de carpetas de investigación en la impunidad. ¿De qué nos habla? Así es. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial de injusticia? Porque ya no se podría llamar de justicia. ¿Qué está haciendo?
Sí, sí, sí. Porque esta sentencia y el Comité de la Eliminación contra la Violencia, por sus siglas en inglés, habla de una capacitación. Y si no están capacitando a sus servidores públicos, entonces ellos son los responsables de que haya más de 14 mujeres cada 24 horas asesinadas con violencia. Así es. Yo, pues como le decía, el tiempo desafortunadamente nos acorta y nos podríamos llevar platicando otro tiempo más, pero a mí me gustaría que como mensaje final, y qué triste que yo tenga que pedirle un mensaje para todas aquellas mamás que de alguna manera están viviendo el mismo vía crucis que usted ya pasó o que está viviendo todavía, porque yo creo que lo va a seguir viviendo hasta el último día de su vida, ¿no? Perder a una hija de esa manera, ¿no? Y todas estas mamás que de alguna manera, yo insisto, están ahí afuera esperando justicia para sus hijas, en que se han atendido sus casos, ¿no? Hay ejemplos, hay muchísimos, aquí en el estado igual, pero ¿qué les diría a usted a esas mamás, a esas hermanas, a esas mujeres que están exigiendo justicia? Que no se queden calladas, que levanten la voz, que no guarden silencio, porque guardar silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad, nada cambia y de nada sirve. Y el silencio es el ruido de fondo de las violencias machistas. Que se acabaron los minutos de silencio, no queremos minutos de silencio, queremos minutos de ruido y más ruido y más ruido y de exigencia, de exigir justicia y justicia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a denunciar y se levanta una carpeta de investigación, las mismas autoridades, al negarnos esa justicia, nos echan a la calle a gritar por esa exigencia de justicia. Primero no nos atienden y después se enojan porque dicen que pintamos, porque dicen que rompemos, porque dicen que hacemos desorden, pero solamente de esa manera voltean a vernos. De otra manera, si nos quedamos calladas, nunca voltean a vernos. Somos invisibles. Y no seguirán contando con el privilegio de que nosotras guardemos silencio. Eso es lo que les digo. Que se junten, que hagan redes, porque solamente de esa manera, desde Juárez a Chiapas, lograremos tener justicia. Pues de verdad que, como le decía al principio, doña Irinea, ha sido un placer para nosotros tenerla aquí. Usted forma parte ya de nuestra tercera temporada de Las Hijas de la Malinche. Y este espacio es pensado justamente para nosotras, para las mujeres que, como usted, todos los días está recorriendo un camino para inspirar a otras, para orientar a otras, para demostrar que, pues, si uno tiene que hacer justicia por su propia mano, y digo por su Nos propia mano, tendremos que armar. Me refiero a nuestra propia mano en el sentido de todo el trabajo que usted está haciendo, ¿no? No de que salgamos con pistola en mano precisamente, pero... Es que a eso nos están obligando. A eso nos están obligando. Así es. Antes se vivía de esa manera. Y a eso nos están obligando porque vamos para atrás. Vamos para atrás, nosotras tenemos leyes de vanguardia. El artículo 1 constitucional dice, habla de los tratados que el Estado mexicano ha hecho, ha firmado. ¿Y de qué sirve? Tenemos leyes de vanguardia que no nos han regalado porque nosotras hemos luchado por ellas, pero están sobre la mesa. ¿Quién las tiene que cumplir? Nosotras no podemos cumplirlas. Las tienen que cumplir las autoridades y se niegan a cumplirlas. ¿Por qué? ¿Por qué si allí están? Las leyes se hicieron para cumplirlas, no para violarlas. ¿O quieren violarlas igual que han violado a nuestras hijas? No se vale. No se vale
porque no pueden decir que no tienen con qué aplicar justicia para todos esos feminicidios que han cometido los asesinos feminicidas. Estamos en espera y en respuesta de lo que las autoridades digan, y que no nos salgan con que tienen otros datos, que no nos salgan con que lo que nosotras decimos no es verdad, porque sí es verdad y se los demostramos con cifras. Y con hechos. Y con hechos reales. Así es. Pues muchísimas gracias, doña Irinea. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Otra vez, gracias, Jenny, por hacer todo lo posible para que doña Irinea pudiera estar aquí con nosotros. Sé del trabajo que también tienes antes de estar en la institución donde ahora te encuentras, y yo celebro que mujeres como tú pues estén haciendo todo este trabajo, porque es parte de lo que tenemos que seguir haciendo, de inspirar, de motivar, de exigir que cada quien cumpla su trabajo. Y en justicia, la exigencia es triple. Así es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a mis compañeros que están aquí en controles, y pues nos escuchamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes como usted. Muy buenas tardes y muchas gracias a todo su auditorio. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.